Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. El ser humano se encuentra tan distraído por la realidad manifiesta que le es complicado conectarse con las otras piezas y partes de él y de ella misma en otros puntos, en otros tiempos, incluso en otras galaxias. Esto puede sonar críptico, y sin embargo, al ser ustedes parte de la energía de la totalidad, parte de su conciencia está, por así decirlo, formando parte de la conciencia de otros seres. Ustedes tienden a sentirse como si estuvieran dentro de un huevo, en donde sus problemas, su realidad manifiesta es tan importante que es como si nada más existiera, como si eso les nublara la vista. Sin embargo, aquellas personas que ustedes admiran por creer que lo tienen todo, son reflejos de ustedes mismas y de ustedes mismos. Si ustedes hacen el ejercicio cuando se sientan mal, de pensar en una personalidad que admiren, aquella persona que ustedes creen que tiene todo lo que ustedes no quieren, basta con decirse si esa persona lo logró y es parte mía, ¿cómo me sentiría yo si fuera esa persona? Inmediatamente el cambio en su vibración ocurrirá. Esta técnica ha sido mal usada en tiempos anteriores y se le llamaba incluso vampirismo. Se les decía, como enseñanza secreta, que se quedaran viendo al frente al espejo y que pensaran en la persona a la que querían imitar, que sintieran su cuerpo formando parte del de ustedes, su esencia. Aquellos maestros y maestras del transformismo lograron energéticamente hacer que sus cuerpos lucieran muy similares a los de esas personas. Sin embargo, esta enseñanza fue tergiversada, especialmente en épocas barbáricas. Aquí no se trata de robarle la esencia a nadie, se trata de admirar, de apreciar aquello que ustedes creen que esas personas tienen, y al admirarlo y al apreciarlo y al sentirlo en ustedes, no están robando nada, están potencializando la energía para esa persona aunque ustedes no la conozcan, y esa energía como por parte de un espejo les regresa a ustedes. Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer rápidamente cuando se sientan encerradas y encerrados en ese huevo que les impide ver más allá, ese huevo en el que ustedes se sienten cautivos y cautivas por sus problemas cotidianos, por sus relaciones interpersonales, por la falta de amor, de comprensión, de empatía de otros seres humanos hacia ustedes. Los seres humanos tienden a buscar en los demás lo que deberían de hallar en sí mismas y en sí mismos. Con frecuencia, sus problemas vienen porque el reflejo que les dan, especialmente los seres humanos con los que conviven más cercanamente, llámese estos pareja, hijos, compañeros o compañeras de trabajo, ese reflejo que estas personas les envían no es lo que ustedes quisieran recibir. Y de repente, esa percepción se vuelve grande y los encierra en ese huevo, como nosotros les estamos llamando, que les impide ver que eso no es más que un holograma. Que todas esas personas que están enviándoles a ustedes un comentario negativo o haciéndoles sentir que no valen o algo que a ustedes no les agrada, esas personas están ahí, como les hemos explicado anteriormente, como la voz en su cabeza que les dice cosas que no son ciertas. En este mundo en el que ustedes viven, existen muchos obstáculos, en el sentido como si ustedes estuvieran corriendo una carrera y los obstáculos se les ponen enfrente como vallas que ustedes deben saltar o quedarse detrás. Esas personas, esos comentarios,
esas situaciones, esa voz en su cabeza, son vallas que ustedes tienen que brincar. Las demás personas no lo hacen de una manera consciente, ustedes también lo hacen sin saberlo, ya que ustedes forman parte de un rompecabezas en el cual están aquí, entre otras cosas, para aprender su propio valor, para amarse y aceptarse, para aceptar a los otros, para recordar que lo único que importa es la percepción que ustedes tienen de sí mismas y de sí mismos, y que no hay nada que no puedan lograr en este mundo. Por lo cual, podemos y deseamos pedirles que ustedes sigan concentrándose en lo más importante, que es su bienestar emocional, que no permitan que aquellas personas o situaciones les roben la paz, que no permitan que esas personas o situaciones los metan en esa especie de huevo de luz, de huevo en el que la luz no puede entrar, porque eso no es más que una percepción de ustedes, que se bloquean a lo que hay detrás. Vean estas situaciones como pruebas para ajustar su sistema emocional, su GPS emocional, para respirar y decir: yo puedo superarlo, y no importa que los demás no me envíen la imagen de mí que me gustaría escuchar. Ellos tienen sus propios problemas, sus propias concepciones, y sus palabras no me definen. Lo único que va a definirles a ustedes es lo que tengan en su cabeza. Y en base a lo que tengan en su cabeza, ustedes vivirán la experiencia de vida, agradable o desagradable, que concordará con esa idea. Les hemos dicho que ustedes pueden cambiar estas ideas al cambiar sus pensamientos. Y para cambiar sus pensamientos, lo único que necesitan, que es muy sencillo y al mismo tiempo muy difícil, es la fuerza de voluntad, ya que esta realidad manifiesta es tan atractiva que les hace olvidarse de aquel propósito. Nosotros les pedimos que hagan un contrato con sí mismas y sí mismos, de poner atención en dónde están vibrando, qué están apreciando o qué ideas nefastas están rondando en su cabeza como si fueran un torbellino al que ustedes no dejan salir. Lo desagradable pasará cuando ustedes cambien sus pensamientos, puesto que estas situaciones o se irán porque ya no serán vibratoriamente equivalentes con ustedes, o dejarán de darles la importancia que tenían anteriormente, porque tendrán una perspectiva diferente, más congruente y equilibrada. Fin del comunicado.